lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Banco Central, ellos diseñan ya las políticas y las directrices a nivel macro, es decir, para todo el país y para todo el sistema financiero. Entonces, estos órganos de política, que son el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia, se encargan de diseñar políticas y directrices generales para todo el país. Por otra parte, tenemos los órganos reguladores. ¿Quiénes son estos? Los órganos reguladores, como su nombre indica, regulan, supervisan, controlan, auditan todas esas políticas que están diseñando el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia. Se encargan de regular, como les había dicho. ¿Y quiénes son estos órganos reguladores? Tenemos a la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que todos conocemos, y la APS, que es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Entonces, yo puedo preguntarles en el examen por cuántos órganos está compuesto el sistema financiero. Por órganos de política y los órganos reguladores. ¿Quiénes diseñan políticas y directrices para el país? Son dos, ¿verdad? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia. ¿Quiénes regulan las políticas que diseñan los órganos de política? Regulan la ASFI y la APS. Ahora, ¿a quiénes regula la ASFI? La ASFI regula a las empresas de servicios financieros, todo lo que son también las entidades de intermediación financiera. Estamos hablando de bancos, cooperativas, mutuales, etc. Y todas las empresas de valores. Y aquí también entran la bolsa de valores, corredores de bolsas, los agentes de bolsa, fondos de inversiones, la SAFI, por ejemplo, todos ellos entran también a ser regulados por la ASFI, ¿sí? Y por otro lado tenemos a la APS. ¿Qué es la APS? Es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Y esta APS solamente se encarga de regular a las entidades de seguros y reaseguros, ¿sí? Todos conocemos en nuestros medios las entidades de seguros y reaseguros, ¿verdad? Tienen sus corredores de bolsa o corredores de seguros que permiten que a través de ellos podamos acceder también a estos servicios. Entonces, la APS solamente controla y regula a estas empresas de seguros. ¿Quieren que les dé unos minutitos para que copien esta diapositiva o podemos pasar? No copiar, listo. ¿Perdón? Nos voy a dar tiempo para copiar. Ya, está bien. Les doy entonces unos minutitos. Encender el ventilador. Eli, encender el ventilador. Ajá. En 5 ponelo. ¿Cuánto? El calor se da, ¿no? Es que hace doler mis ojos, por eso.
¿Cómo les fue? ¿Terminaron? Todavía dicen. Falta todavía. Sí. Dicen, ¿será que un ratito me lo puede mostrar la anterior lámina? Que terminen de copiar sus compañeros y paso a la anterior, ¿ya? Ya, gracias. Bien, ¿podemos pasar, jóvenes? Vamos a volver un ratito a la anterior diapositiva. Ahí tiene. ¿Puedes sacarle una foto o algo para copiar después, por favor? ¿Pasamos? Ahora, ¿qué es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas? Hemos visto ya que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es un órgano de política. Fíjense acá, ¿no? Está en la primera columna como órganos de política. ¿Y de qué se encarga el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas? Habíamos dicho. Este ministerio formula y sobre todo controla, evalúa todas esas políticas fiscales y financieras, ¿sí? Ahora, este Ministerio de Economía y Finanzas está encargado de, sobre todo, planificar y controlar todo lo que son asuntos del presupuesto, es decir, el presupuesto a nivel nacional, el presupuesto que se les asigna, por ejemplo, a las instituciones o entidades públicas a nivel nacional. Estamos hablando también de que se encarga de tesorería, endeudamiento, contabilidad, política fiscal, inversiones públicas, absolutamente todo. ¿Sí? Ellos planean, ellos dirigen, ellos controlan el presupuesto que se les asigna a todas las entidades del sector público, ¿sí? Los pagos que realizan van controlando, van verificando que se hagan de forma correcta
y también ellos lo que hacen es hacer las observaciones en caso de que exista, y al año, la siguiente gestión, ya van viendo cómo han ido ejecutando ese presupuesto las entidades públicas para ver si se les asigna un techo más alto, un techo similar al que se les asignó un año antes, o se les reduce, por ejemplo, el presupuesto. Se han dado cuenta que las gobernaciones, por ejemplo, son las más preocupadas, gobernaciones y alcaldías, de tratar de ejecutar lo más que puedan su presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se les hace un recorte, si no ejecutan, el próximo año el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hace un recorte a su presupuesto y ellos ya no tienen mucho dinero para ejecutar en obras, ya sea a nivel departamental o a nivel de ciudad, ¿no? En caso de que sea de la alcaldía. Entonces, por eso es el afán de ejecutar sus presupuestos y de llevar adelante un control. Y lo que tratan, por ejemplo, de hacer las diferentes alcaldías y gobernaciones es ejecutar arriba del 80%, ¿no? Porque este ministerio, como les digo, además de planificar, dirigir, controla su ejecución de su presupuesto, su tesorería, el nivel de endeudamiento que tienen las gobernaciones y las alcaldías, etc. Ahora, este Ministerio de Economía y Finanzas Públicas también diseña los lineamientos a nivel macro, como habíamos dicho, es decir, para todo el país, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen que velar porque existe una estabilidad en nuestra moneda y controla también el tipo de cambio y las reservas que existen en nuestro país. Y yo les preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué opinan del tema del tipo de cambio actual? ¿Por qué no está supervisado por este Ministerio de Economía, por la ASFI? ¿Por qué? Porque en realidad el tipo de cambio oficial no ha variado, ¿no? Sigue en 6.97, como estaba antes. Pero ¿qué sucede? Existe un mercado paralelo, un mercado negro. Obviamente por la escasez del dólar, ellos ya van poniendo el tipo de cambio que dependiendo de la oferta y la demanda, ¿no? Que consideran necesario, y ahí es donde ya se va devaluando también nuestra moneda. Bien, como órganos reguladores también hemos dicho que está la ASFI. La ASFI es la autoridad también de supervisión del sistema financiero. Esta institución está encargada de regular y de supervisar a todas las entidades bancarias de nuestro medio, pero no solamente a todas las entidades bancarias, o sea, es decir, no solo a todos los bancos, sino también está encargada de regular todo lo que son cooperativas, mutuales. ¿Qué mutuales conocen acá en Santa Cruz? ¿Qué mutuales existen? Por ejemplo, en Sucre existe Mutual La Plata. Acá en Santa Cruz, ¿qué mutual existe? ¿Conocen alguna? No, licenciada, quizás cooperativa. Cooperativas, ¿qué cooperativas hay? Jesús Nazareno, si no me equivoco. O ya no he escuchado. Jesús Nazareno, ya, está bien. Bueno, entonces, ¿qué hace la ASFI? No solamente va a regular y va a controlar, va a fiscalizar a los bancos, las entidades financieras con los bancos, sino también a las cooperativas. Y bueno, no sé si existirá acá en Santa Cruz mutuales, pero en Sucre, por ejemplo, la Mutual La Plata existe. Y cualquier fondo financiero. Dicen, creo. ¿Perdón? La Mutual Paititi creo que es. Ah, ya. Deben haber mutuales acá, ¿no? Entonces, esas, por ejemplo, que son pequeñitas, pero que están reguladas por estas entidades financieras o por la ASFI en todo caso, y que tienen que llevar adelante, por ejemplo, o tienen que enmarcarse dentro de lo que diseña, dentro de lo que establece el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Entonces, supervisa la ASFI a todas estas entidades financieras, cooperativas y mutuales, pero la ASFI también está supeditada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y está sujeto a control. Fíjense en esta estructura que yo les había puesto, ¿quién está por encima de la pirámide? Está el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Ellos son los que prácticamente diseñan políticas a nivel macro, pero
por debajo está la ASFI. Y a la ASFI, ¿quién le controla? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y este ministerio y esta ASFI van regulando y controlando a quiénes, a todas las entidades bancarias, cooperativas, mutuales, fondos financieros, casas de cambio, etc. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la misión de la ASFI? Yo les he puesto acá y me gustaría que copien esto. Es regular, supervisar y controlar el sistema financiero. Esa es la misión de la ASFI. ¿Y cuál es el interés de la ASFI? Que exista estabilidad, que exista solvencia, que exista estabilidad. ¿Para qué? Sobre todo para precautelar que exista ahorro, pero además que exista inversión. Eso es lo que les interesa, que exista inversión también para que nuestra economía mejore año tras año, ¿no? Entonces es por eso que interviene la ASFI, promoviendo también que esos recursos sean colocados donde deban ser en las entidades bancarias. Les había dicho que existen los ahorradores y deudores y por eso surge el sistema financiero, pero eso también es controlado por un ente que es la ASFI. Y la ASFI está también controlada a su vez por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿sí? Y por último tenemos la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensión y Seguros. Esta les había dicho que solamente va a controlar, va a supervisar, va a fiscalizar a todas esas compañías de seguro, que con seguridad conocemos porque alguna vez hemos recurrido a una de ellas. Ahora, ¿cuáles hay en este medio? No sé si habrá en Santa Cruz, pero por ejemplo, alguna de las compañías de seguro, tenemos la Illimani, Fénix Bolivia, Visa, Boliviana Cia Cruz, que todas estas compañías de seguro también están reguladas y controladas, pero ¿por quién? No por la ASFI, por la APS, que es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. ¿Sí? Entonces, la ASFI controla los bancos seguros mutuales y la APS controla todo lo que es las compañías de seguro. Todas estas están bajo la tuición y bajo el control del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Lisa. ¿Cuántos órganos hay? Dos. ¿De cuáles son? Los reguladores y los políticos. Y órganos de política. ¿Sí? ¿Quiénes son los órganos reguladores? Pueden ser la ASFI, la APS, casas de cambio. ASFI y APS. Dos, nada más. ASFI y APS. La ASFI, ¿a quiénes regula? Entidades bancarias, mutuales, cooperativas. La APS, ¿a quién regula? Empresas de seguro. Correcto, compañías de seguro. ¿Sí? ¿Quiénes diseñan? Perdón, sigue ingresando por acá sus compañeros. Ya, ahí. ¿Quiénes diseñan las políticas para el país? El Ministerio de Economía y Banco Central de Bolivia. Y el Banco Central de Bolivia. ¿Y quiénes supervisan esas políticas? La ASFI. La ASFI y la APS. APS, ¿sí? Que es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Eso tienen que manejar, pero a la perfección. Bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda o consulta, jóvenes? Sí, Lisa, yo tenía duda en la pirámide mostraba las organizaciones no gubernamentales. No sabría a qué te refiere eso. Las organizaciones no gubernamentales son las ONGs. ¿Han escuchado hablar de las ONGs?
quizás las de no tienen fines de lucro, quizás. No tienen fines de lucro y son aquellas que, por ejemplo, tienen apoyo de inversores externos, de gente de afuera de nuestro país que colabora y no tienen fines de lucro, sino más bien tratan de hacer una obra de bien social. Hay, por ejemplo, ONGs para dar acogida, por ejemplo, a las niñas adolescentes. No sé qué ONGs hay acá, por ejemplo, en Santa Cruz, pero en Sucre, por ejemplo, están Las Marías. Es una ONG que ayuda a niñas adolescentes de la calle que han sufrido algún tipo de violencia, algún abuso sexual, etcétera. Entonces son recursos que provienen del exterior. Hay organizaciones que ayudan, hacen una obra social como esta, y a raíz de eso surgen estas organizaciones no gubernamentales. Su fin no es lucrar, el fin es dar protección, dar apoyo a cierto tipo de grupos, no solamente a niñas, adolescentes, ¿no? Hay, por ejemplo, hay estos grupos también para acogida de ancianos, etc. Entonces, estas también están reguladas. ¿Por qué? Porque si bien ingresa a nuestro país recursos del exterior, entonces ellos también tienen que ser fiscalizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Para ver de dónde provienen esos recursos y cómo y a dónde van esos recursos. Entonces, por eso en esa estructura, como último, en la base, se podría decir, de la estructura piramidal, están las organizaciones no gubernamentales, que si bien no tienen fines de lucro, pero también están enmarcadas y controladas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias, Lisa. ¿Alguna consulta más? ¿Ninguna, jóvenes? Bien, vamos a pasar al tema de inversiones a corto plazo. Vayan anotando, por favor. Les voy a compartir un segundito. Si se corta la clase, por favor, vamos a esperar, vamos a tener un break de unos 8 o 10 minutos y vamos a volver a conectarnos, ¿sí? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, Licen. Sí, Lisa, se ve. Bien. Inversiones a corto plazo. Vayan anotando, por favor. ¿Ese es un nuevo tema, Lisa? Sí. Este sería el tema 4, ¿no? ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Quieren anotar el concepto? Sí, Licen. Fíjense, sí. Ya, les explico y anotan. El capital de trabajo no es otra cosa que la diferencia de los activos corrientes y los pasivos corrientes. ¿Se acuerdan que habíamos visto el balance general? Y habíamos visto que existe activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente. Entonces, este capital de trabajo es la diferencia de ese activo corriente menos los pasivos corrientes de nuestra empresa. Ahora, ¿qué representa ese capital de trabajo? Representa todos los recursos financieros que tenemos disponibles para poder operar, para poder cubrir nuestras operaciones diarias, para que nosotros podamos funcionar. Por eso necesitamos ese capital de trabajo.
¿Y qué es ese capital de trabajo? Es la diferencia del activo corriente menos mi pasivo corriente. ¿Y para qué yo quiero saber cuánto de capital de trabajo tengo? ¿Por qué? Porque con eso yo voy a operar, con eso va a funcionar mi empresa. ¿Sí? Vayan copiando por favor esta diapositiva para que pasemos a la siguiente. Bien, ¿terminaron de copiar? Todavía, Licen. No, Liz. No, Licen. ¿Sí? No. A ver, lo único que tienen que poner acá que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Y el capital de trabajo representa los recursos financieros que tenemos disponibles para el funcionamiento de nuestra empresa. Nada más. Bien. ¿Para qué sirve el capital de trabajo? Yo les he puesto acá 5 lineamientos. Uno, para cubrir mis gastos operativos, es lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? O sea, ¿por qué queremos saber, por qué queremos hacer esa resta de activo corriente menos pasivo corriente? Porque es con lo que vamos a operar, es con lo que vamos a cubrir nuestros gastos operativos pero inmediatos, ¿no? Ahora, también necesitamos para pagar esas deudas a corto plazo que tenemos. Vamos a sacar de nuestro capital de trabajo para cubrir mis deudas a corto plazo, ¿sí? Para manejar cualquier contingencia financiera, necesito pagar, por ejemplo, algún interés extra, algún mantenimiento de valor, etcétera, ¿no? Algo que necesite pagar rápidamente, entonces utilizo mi capital de trabajo. Para garantizar también que una empresa pueda continuar operando. Si yo no tengo dinero disponible, no tengo un capital de trabajo, ¿voy a poder continuar con mis operaciones normales? No voy a poder continuar. Entonces, necesito tener un capital de trabajo. ¿Para qué? Para seguir operando, para que mi empresa siga funcionando. Y, por último, asegurando así, dice, la estabilidad y eficiencia operativa a corto plazo. ¿Para qué? Porque si yo tengo recursos que me van a permitir operar y que me van a permitir funcionar dentro de mi empresa, pues entonces significa que yo tengo estabilidad, por lo menos a corto plazo, porque estamos hablando del activo corriente y el pasivo corriente. El activo corriente y el pasivo corriente son cuentas a corto plazo. Entonces, por lo menos yo sé que tengo liquidez